invitamos acá a nuestra hermana Luceli y asimismo oramos junto a ella para y pedirle a Dios, ¿no?, que le dé el de nuevo, que le dé toda la fuerza para que estas palabras ya es que nos ayuda aquí con ahorita le cuadramos acá el aire. La luz. Ahí está. Listo. Hermanos, oremos. Padre, Rey de Reyes, Señor de Señores, mi Rey, Señor, te damos toda la honra y la gloria, Señor. Hoy, Señor, aquí está presente tu hija, Señor, Luceli Beltrán, Señor. Te pido para ella, Señor, toda la sabiduría, inteligencia, el entendimiento, Señor. Que esta palabra que traes para nosotros, Señor, a través de ella, Señor, sea ella llevando, Señor, como tú la deseas, Señor. Ella ha estudiado, Señor, que ninguna explicación se quede por fuera, Señor, porque tú quieres para nosotros, Señor, que este mensaje, Señor, sea de gozo, de alineamiento, Señor, y que pueda dar fruto, Señor, en cada uno de nuestros hogares, Padre. Padre, te pedimos en ella, Señor, que aquí la fortalezca, Señor, que le des toda la salud, Señor, la energía y todas las herramientas, Señor, que ella trae, Señor, que fluyan en este espacio, Señor, que traemos para cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te pido que la bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 30 dice la palabra: te exalto, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre. Porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Observamos cómo David agradece el poder sanador y su bondad. Hoy estamos aquí reunidos para agradecerle a Dios su fidelidad, su sanación, su bondad, su cuidado por cada uno de nosotros. Y el texto de hoy se llama Sembrar en el Espíritu y recoger una cosecha. Gálatas 6, desde el versículo 7 hasta el 16. Pero miremos a Galicia en tiempos del Imperio Romano. Quiero que miremos el mapa. Quiero que nos ubiquemos dónde estamos. Si ven a Galacia ahí, a Galacia era una provincia romana. Estaba bajo el Imperio Romano, ubicado en toda la mitad de Asia, lo que hoy es Turquía. Donde estaba Galacia, hoy es Turquía, la actual Turquía. Era culturalmente diversa. Allá vivían los celtas, llamados galos también. Y la provincia incluía otras ciudades como Antioquía, Ícono, Listra, Derbe. Se dice que Pablo visitó en sus viajes 2 veces a Galicia. Pero ¿por qué la importancia de la ubicación geográfica de esta iglesia de los Gálatas? ¿Por qué? Porque Galicia era un valle fértil y se dedicaba especialmente a la agricultura y al comercio. Se cultivaban cereales, la zona era rica en verduras, frutas. Por eso la analogía hoy que Pablo hacía acerca de la siembra y la cosecha. Ellos estaban pero muy relacionados con lo que era cultivar, con lo que era cosechar. Conocían
todos los pasos, cómo se elegía la semilla, cómo se sembraba, cómo se cultivaba, cómo se esperaba poder recoger lo mejor. Pablo hace alusión a eso porque lo iban a entender, porque ellos sabían perfectamente cómo se cultivaba, porque ese era un valle fértil. Por esa actividad diaria, Pablo hace alusión, casi en toda la carta a los Gálatas, hace alusión a la cosecha y a los frutos. Pablo fundó esta iglesia alrededor del 45 al 48 después de Cristo y la volvió a visitar alrededor del 50 en su segundo viaje. Estamos ubicados geográficamente, sabemos quién eran los galos, a qué se dedicaban los galos. Era una iglesia particularmente gentil, pero también habían judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que no querían dejar la ley y la circuncisión. Tenemos ya esos datos para comenzar a hablar sobre Gálatas 6, 7, 8. Vamos a Gálatas 6, 7, 8. El primer versículo, que es el 7, dice: no se engañen ustedes mismos, porque nadie puede hacerle trampa a Dios. La otra versión dice: nadie se puede burlar de Dios. Uno cosecha lo que siembra. Le estaba hablando a los Gálatas, ¿verdad? Ellos sabían que si ellos cosechaban maíz, no iban a recoger trigo. Ellos sabían, los Gálatas, cómo cosecharlo y sabían cómo recoger una buena cosecha. Por eso Pablo utiliza este lenguaje figurado. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacer su naturaleza humana, la versión NBI, la nueva versión, dice: quien cosecha para agradar a la carne. Esta versión dice: para complacer su naturaleza humana, para complacerse a sí mismo y sus malos deseos, solo cosecharán la destrucción eterna. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. Ellos sabían por experiencia qué cosechar, cómo cosechar, en qué época recoger, cómo recoger y cuál era la mejor cosecha. Pero, ¿qué es sembrar en el Espíritu? Nos preguntamos, porque el versículo 8 dice: pero el que siembra para agradar al Espíritu. ¿Pero qué es sembrar en el Espíritu? Si vamos a Gálatas 6, versículo 1, a ese mismo capítulo, pero el versículo 1, la Escritura nos dice: hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él, ayúdenle a corregir su error, pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Entonces, ¿qué es ser guiado por el Espíritu? ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? Es mirar cuando alguien está cometiendo un error. La Escritura dice: ustedes que saben sembrar en el Espíritu, ustedes que son guiados en el Espíritu, acérquensele a Él, ayúdenle a corregir el error. No metan el dedo en la llaga, no critiquen, no juzguen. Ustedes no saben qué les puede pasar después, o ustedes no saben, porque ustedes pueden caer en la tentación, en ese mismo error que cayó la persona, o en ese mismo problema que está. Entonces, ¿qué es sembrar en el Espíritu? ¿Verdad? Corregir, ayudar, pero ¿con qué? Hay un elemento esencial que nos habla el versículo 8, que dice: con humildad. Y ahí vamos siguiendo. Pablo en su carta sigue utilizando el lenguaje figurado de la cosecha, de la siembra, de la agricultura.
porque en Gálatas 5:22 sigue Pablo con las imágenes de la agricultura para identificarse con los Gálatas. Y hay un elemento, y es que Pablo nos enseña a que a quien tú le estás hablando, utiliza el lenguaje, utiliza con lo que él se relaciona diariamente para que la comprensión de lo que tú le estás diciendo sea mucho más fácil. Y en Gálatas 5:22 dice Pablo: en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Verdad? Ayer en la clase de SIM estamos aprendiendo muchas cosas interesantes. Aprendimos que ese Dios trino, ¿sí? Un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un Dios vivo y relacional. Porque cuando hablamos del Espíritu, de las cosas espirituales, la mayoría de las personas piensan en algo muy lejano, en algo muy devoto, en algo que no quiere uno ni tocarlo, en algo tan santo, en algo tan bondadoso, en algo que lo vemos muy lejos a esta vida. Pero hoy aprendemos de que el Señor, ¿sí?, el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que está en el Dios Trino, es un Dios vivo y relacional. Es un Dios para mostrarlo. Es un Dios andar en el Espíritu, guiado por el Espíritu. Es tratar con amabilidad, es tener paciencia, es tener amor, ¿verdad? Es tener humildad, es tener dominio propio, es equilibrar una conversación por muy difícil que sea, guiado por el Espíritu. Entonces, ¿qué es sembrar en el Espíritu? Hoy aprendimos que sembrar en el Espíritu es tratar de una manera y andar como el Señor anduvo. Yo le puedo decir cosas difíciles a alguien, pero guiado por el Espíritu. Yo puedo corregir a alguien, claro que sí, exhortar a alguien, pero guiado por el Espíritu. Y teniendo en cuenta que yo también puedo caer. ¿Cómo me gustaría que me trataran si yo caigo? Guiar en el Espíritu. Entonces Pablo le decía a los gálatas, ¿verdad? Les decía que tenían que estar guiados por el Espíritu. Y hoy a nosotros también nos exhorta a guiar en el Espíritu. Sembrar en el Espíritu es relacionarse de una manera amable, de una manera humilde, con dominio propio. Y esta parte de Gálatas 5:22, en el que a muchos, incluyendo a quien habla, le cuesta ese dominio propio, ¿verdad? Y cualquiera que oye dominio propio, la otra versión dice templanza. ¿Cree que es un carácter así de que yo mando, yo digo? No, el dominio propio es saber tratar a la otra persona sin que ella se sienta discriminada, porque esto la hace huir y no se va a llevar lo mejor que tenemos nosotros, lo que el Señor ha depositado en nosotros, lo que nosotros queremos, que Él caiga en cuenta a través del Espíritu. Entonces Pablo sigue hablándole a los gálatas acerca de cómo sembrar en el Espíritu. Nuestro Dios trino no es un Dios simplemente teórico, no solo es un conocimiento, es toda una vida plena en Jesús. ¿Es necesario el conocimiento? Claro, pero es necesario también que ese conocimiento vaya al lado de la vivencia, de que ese conocimiento esté basado en esa plenitud de Jesús, en cómo Jesús anduvo. Recogemos abundante cosecha tanto para nosotros como para Cristo. Cuando hacemos esto, cuando vamos con amabilidad a corregir, a exhortar con autoridad, no solamente
nos estamos nosotros llenando del Espíritu, sino que vamos a cosechar una buena respuesta de aquella persona. Si así tratas tú, así trata Cristo. En cambio, juzgar, criticar y apuntar es atractivo para nuestra carne, ¿verdad? Hay personas que no, es que yo sí lo sé hacer y lo hago mejor que tú. Tú no tienes derecho de estar aquí porque tú has hecho esto y esto y esto. Qué pena. Y el dedito. Mi mamá siempre me corrige el dedito. Y muchas veces nos sentimos superiores. ¿Qué hacemos? Causamos destrucción en nuestra comunidad de la fe y las personas que viven a nuestro alrededor. Entonces estamos llamados a sembrar en el Espíritu. Bueno, gracias a Dios que aquí está mi hija, que yo le llamo la atención constante. Ella te puede decir cómo se la llamo. Constante. Gracias por tener a alguien en el público que por lo menos diga, mi mamá está diciendo algo que es verdad. En cambio, juzgar y criticar, apuntar, es atractivo para la carne. Y nos sentimos, vean, cuando regañamos, y es que tú no sabes eso y yo lo sé hacer mejor que tú. Y uno a veces hasta desbarata lo que otro ha hecho, porque cree que uno lo puede hacer mejor. Tú no sabes hacer nada. Sí, nos vemos en un espejo, ¿cierto? Y yo lo hago mejor que tú. Y no le decimos, gracias. Yo le digo a mi hija, tú sabes doblar mucho mejor que yo. Gracias. Eso es sembrar en el Espíritu. Eso es hacerle el reconocimiento a la otra persona que hay validez en su vida y de que el Señor lo ama por Él, no por lo que Él puede hacer, o por las obras, o por los diplomas que tenga colgado, o por las beneficencias que haga, o por todo lo que sabe. Y cuando sembramos para agradar al Espíritu, lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la restauración, mediante la reconciliación, la misericordia, la compasión. Dice la Escritura que recogemos cosecha eterna y vidas transformadas. Y muchas veces cometemos errores, muchísimos errores los cometemos. Vamos empezando la persona que está hablando, vamos al versículo 9 y 10, mi querido Jorge. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Y a veces decimos, no, ya no puedo más. Yo lo he dicho, ya no puedo más. Con esta persona he hablado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, N veces. Y no cambia su comportamiento. Pero la Escritura nos dice, o no tiene el conocimiento de Jesús. Siempre que podamos, hagamos el bien, el 10, a todos, especialmente a nuestros hermanos de la fe. Me quiero detener ahí. Y hay un celo cuando vemos eso, hagamos el bien a todos, especialmente a nuestros hermanos de la fe. Y dirán, no, pero ella es mi madre, ella es mi padre. Y hay un privilegio que quiero, iglesia, que tomes. Porque aquí hay familias que son familias sanguíneas, pero son hermanos en la fe. Y qué hermoso cuando tú, tu esposo y tus hijos conocen el mensaje. Cuando tú, tu esposo y tu hijo están sentados ahí. Qué hermoso. Y a veces ese privilegio de esa hermandad que nos hace unir en sangre. Y también nos hace esa especialidad de ser hermanos. A veces no lo cuidamos. A veces no estamos pendientes de eso.
Usted tiene un privilegio si su esposo es cristiano. Tiene un privilegio si su mamá conoce. Gracias a Dios mi madre me llevó al evangelio, me mostró el evangelio. Qué privilegio tan hermoso, cuídelo. Porque muchos añoramos la promesa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y a pesar de eso estamos aquí en la brecha, esperando la promesa hermosa de que algún día, no importa si estamos vivos, algún día conozcan al Señor. Algún día estén sentados ahí. Algún día seamos especialmente el que tengo al lado, con el que duermo, con el que me relaciono en la casa. Yo le pueda llamar, tú eres mi hermano en la fe. Y a ti te haré el bien, especialmente a ti, porque eres mi hermano en la fe. Qué bonito, qué hermoso. Y también a aquellos que aún no se ha hecho público ese bautismo, eso de que me llames que mi hermano. Hoy los invito, porque mira lo que dice el versículo 10. Siempre que podamos, la otra versión me gusta más, la NBT, porque dice cada vez que tengas la oportunidad. Es que tú no la vas a buscar. Hacer el bien está a tu alrededor. Entonces la nueva versión internacional dice: cada vez que tengas la oportunidad de hacer el bien, no mires hacia allá, aquí estoy. El versículo 11, mi querido Jorge. Le escribo de mi puño y letra. Miren con qué letras tan grandes les estoy escribiendo. Pablo hace ahí una hipérbole en lingüística. Se habla de una hipérbole. Les estoy escribiendo, pero la letra es grande para que no se confundan, para que ustedes estén viendo de qué es sembrar en el Espíritu. Ya que ustedes saben la parte literal, pues ahora les voy a hablar del Evangelio con lo que ustedes sí manejan, que es la agricultura. El versículo 12 dice: hay quienes, ¿qué pasaba en este momento histórico en Galicia? Pablo había fundado una iglesia con la mayoría gentil, pero también había un grupo de judíos que habían aceptado a Cristo. Cuando Pablo se va de la provincia, dicen que esta carta fue escrita, no se sabe si fue en Efesios o creo que fue en Efesios, dicen los teólogos. Llegan noticias de que estas personas judaizantes estaban obligando a los gentiles a circuncidarse, que era una regla, que era una ley, que era necesario que se circuncidaran y siguieran la ley para poder completar la obra redentora de Cristo. Los pobres gálatas estaban confundidos porque ellos habían recibido con entusiasmo la gracia del Señor, la gracia de la muerte en cruz. Y ahora venía este grupo judaizante a decirle otras cosas, de que no, antes de eso había que circuncidarse y había que guardar el Torá, había que guardar la ley de Moisés. Y decía, ¿cómo así? Entonces ellos accedieron. Por eso dice Pablo, Gálatas insensatos, ustedes no saben ni lo que van a hacer. Yo les enseñé una cosa, les enseñé la gracia, les enseñé el compromiso de la cruz, y ustedes me salen con que ahora se van a circuncidar porque hay un grupo que les está diciendo esto. El versículo 12 dice: hay quienes los están obligando a circuncidarse para que ellos sean aceptados por los demás. Tienen miedo de ser perseguidos y siguen solamente la cruz de Cristo. Yo decía, por lo menos si aplicamos la ley, no nos van a llamar que no estamos cumpliendo los reglamentos. El versículo 13: esos hombres que tienen la circuncisión no obedecen completamente la ley. Sin embargo, quiere que ustedes sean circuncidados. Así ellos podrán presumir de haberlos obligados a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. Por eso
al principio habla de la carne. Es como decir, no, es que yo los obligué, yo les dije, ustedes para poder aceptar a Cristo tienen que primero circuncidarse, ¿sí? Tienen que primero probar que son judíos, tienen primero que probar que pertenecen al pueblo de Dios. Dice Pablo que ni ellos mismos cumplían la ley y querían obligar a otros a circuncidarse. El versículo 14 dice, espero que yo nunca presuma de esas cosas. Dice Pablo, espera que nunca presuma que fue hebreo, de pura cepa, circuncidado al 8º día, a los pies de Gamaliel. Espero que nada de la ley, ni nada que haya sido con nuestras manos y hecha pueda jactarme de eso. Y hoy para nosotros es igual, ¿verdad? Decimos, espero que yo nunca presuma de que soy médico, de que soy abogado, de que tengo un magíster en educación, de que soy especialista en no sé qué cosa, de que voy todos los domingos a la iglesia, de que ayuno, de todas esas cosas. ¿Son necesarias? Sí. ¿Son buenas? Sí. Pero ¿qué dice? Él dice, solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo quiero presumir de que creo en Él, de que quiero llevar una vida relacional con Él, de que quiero hablar de Él, de que quiero sembrar en el Espíritu, de que quiero intentar ser amable, de que quiero intentar estar con gozo, de que quiero intentar ser feliz, de que quiero intentar tener amor, amabilidad, fe, dominio propio ante tanta situación difícil. Quiero presumir de sembrar en el Espíritu de esa cruz. Y recuerdo y nunca olvidaré a nuestro profesor Carlos, que se sentía orgulloso de ser hijo de Dios. Yo decía, y ese Señor, ¿por qué tan orgulloso, maravilloso? Para completar, el Señor tenía los ojos verdes, y muy bien parecidos. Y nosotros tuvimos clase con él. Y yo decía, y hoy lo entiendo, hoy lo entiendo. De lo único, él decía, yo soy el hijito amado de Dios, que Dios me ama a mí mucho. Hoy lo entiendo porque siento yo también eso. Aún con lágrimas en los ojos siento, Señor, tú me sostienes, tú me tienes aquí, gracias. Entonces de Él aprendí eso. Sí. Solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo a través de Cristo. El mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Y las personas piensan que cuando oyen eso, creen y yo he muerto para el mundo. El mundo está lleno de ¿qué? De odio, de discriminación, de guerra, de pelea. Sí, vamos a morir a eso. Y nos dirán diferentes, sí, bastante diferentes. Alguien decía que éramos extraterrestres, sí, porque no queremos, intentamos no hacer las cosas que hace el mundo, que hacen las personas que no se jactan de esa cruz. El versículo 15. En realidad tener la circuncisión o no tenerla no significa nada para Pablo. Ya eso era sombra de lo que había de venir, porque en Cristo se cumple la ley. Y ayer hablábamos, ¿la ley es buena? Sí, en su momento fue buena, en su momento fue lo anterior al sacrificio de Cristo, en su momento fue bueno aplicarla, sí. Pero ya el sacrificio ha sido consumado en un hombre. Y la ley queda de un lado. Ahora mismo, circuncidarle o no, dice Pablo, no significa nada. Lo que de verdad importa es que nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. La verdad es que nosotros ahora vivimos de una manera diferente. La verdad es que nosotros ahora fuimos transformados. La verdad es que ahora nosotros sembramos en el Espíritu para recoger una cosecha de transformación.
Ya no vivimos en líos, en riñas, en pelea, en discriminación, en apuntar. No. Nosotros intentamos ejercitar el dominio propio. Sí, lo intentamos porque muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Nosotros nos olvidamos de todas esas cosas y lo que queremos y lo que el Señor quiere es vidas restauradas. Y Pablo nos dice en los versículos, no nos demos por vencidos. No nos demos por vencidos por hacer el bien. No nos demos por vencidos por sembrar, por tomar la semilla, colocarla en la tierra. Dicen que los campesinos se sentaban a esperar que por lo menos brotara algo de la semilla. Y a veces la semilla no producía, caía mucha agua, se ahogaba. Y otra vez el agricultor esperaba que la tierra estuviera fértil para otra vez. Y no era de un día, y no era de 2 días, era de meses. Y que cuando recogía la cosecha, había recompensa, vendía su cultivo, comía de él. O sea que se beneficiaba él de esa siembra y beneficiaba a los demás también. Y el Señor dice, es que esta siembra en el Espíritu te beneficia a ti y a los demás. Te purifica el Espíritu y es más probable que aquella vida en la que tú sembraste haya sido transformada por tu humildad, por la manera como llegaste a ella. En el versículo 16, que la paz y la compasión de Dios estén con todos los que ajusten su vida a esta norma. Él dice que no vamos a estar solos cuando sembramos en el Espíritu. Él nos dice que la paz y la compasión de Dios va a estar con nosotros en la medida que nosotros ajustemos esa vida a esa siembra espiritual. ¿Sí? Con esta norma y con todo el pueblo de Dios. Cuando él habla del pueblo de Dios, habla de los judíos, ¿sí? De todos nosotros y del pueblo judío, porque hay una promesa que a pesar de que ese pueblo no recibió al Señor y que aún lo está esperando, no sé cómo va a ser, pero el Señor restaurará a su pueblo, al pueblo judío, al que él escogió. Entonces habla del pueblo y habla de nosotros. En esta enseñanza, en estos versículos, Pablo nos dice que no debemos jactarnos ni vanagloriarnos de nuestra obra o de lo que hagamos para la justicia de Dios, sino de que hay uno que cumplió la ley en su totalidad por nosotros, ¿ah? Y que estamos vivos y estamos aquí por el Espíritu. No estamos aquí porque nosotros querramos estar aquí. Nos levantamos porque el Espíritu de Dios que está en nuestro corazón nos coloca al hacer, al querer y al hacer. Porque si fuera por este cuerpo, aún estaríamos en cama, dormidos, ¿sí? Y en este momento la iglesia se está desviando del camino espiritual de la gracia y se están sintiendo más seguros, justos y santos simplemente por hacer muchas cosas o por evitar muchas cosas. Entonces, no caigamos en ese rol de que por el hecho de hacer muchas cosas, por el hecho de tener muchos ritos, por el hecho de evitar, nosotros vamos a ser más espirituales. Porque el Señor es un ser relacional, es un Cristo vivo, no es un Cristo por allá lejano. No, Él vive aquí. Si Él quiere que lo que Él es, tú lo desarrolles. Por lo menos tú lo intentes desarrollar. Vivir en el Espíritu conlleva a entender que nuestra esperanza está en Cristo. Simplemente la transformación a nuestra vida llega a través de Jesús. No hay otra manera.
por medio de Jesucristo, hemos sido hechos nuevos, porque vivimos por el Espíritu Dios, por el Espíritu de Dios. Y nosotros nos toca sembrar la semilla de la fe, la esperanza y el amor. Y recuérdese que el amor, ¿cierto? El amor es lo que va a prevalecer. El amor es lo que va a prevalecer. La fe y la esperanza desaparecerán, las lenguas, el conocimiento, pero prevalecerá el amor. Hoy pedimos, ¿verdad? Hoy pedimos que siempre tengamos la oportunidad de hacer el bien, de ayudar, de que haya esa coyuntura para que nosotros podamos sembrar en el Espíritu. Y a veces pensamos que necesitamos cosas pero impresionantes, o que nuestra vida tiene que ser de una manera bulliciosa, impactantemente bulliciosa. No, mire el fruto del Espíritu, completamente, valga la redundancia, espiritual: amor, fe, gracia, paciencia, humildad, dominio propio. ¿Dónde ve cosas materiales ahí? ¿Dónde ve que tiene que comprar ahí? ¿Dónde ve cuánto se tiene que gastar ahí? Eso lo da Cristo y lo da por gracia. En el texto de Segunda de Reyes, cuando el sirio Naamán enfermó de lepra, había una sierva, una servidumbre, una sirviente en su casa que lo vio enfermo y le dijo: ¿por qué no vas donde el profeta Eliseo para que te sane? Le habló del profeta Eliseo. Y Naamán preparó regalos, preparó de todo, ¿verdad?, para impresionar a Eliseo. Pero cuando llegó, Eliseo ni siquiera lo atendió. Mandó un mensajero y le dijo: dígale que se bañe 7 veces en el río Jordán. Eliseo se enojó. Naamán se enojó. Disculpe. Primero, porque no lo atendió. Segundo, porque rechazó los regalos. Y tercero, porque le pareció insignificante. Huerco, insignificante, porque ese río era sucio. Allá en Siria tengo unos espacios mejores para poder bañarme, si él me mandó 7 veces a bañarme en el río. Cualquiera diría: eso no es espiritual, ¿cierto? ¿Dónde está lo espiritual ahí? Se enojó y se fue y dijo que no volvía. Y lo convencieron. A él le pareció tan insignificante eso, que dijo que no volvía más y que prefería quedarse con lepra. Y lo convencieron y lo hizo. Entonces, creemos que lo espiritual es algo que tiene que impresionar, o algo impactante. Cuando impactes con el que duermes, o cuando impactes con el que te relaciona, o cuando impactes en tu trabajo con ese fruto del Espíritu, Dios mío, ahí el Señor crece, ahí el Señor se da a conocer. No necesitas regalos, no necesitas todo lo que Naamán, porque Naamán estaba acostumbrado, era un sirio prestigioso a eso, y dijo: no, si este me va a sanar, yo le tengo que devolver, o le tengo que llevar para impresionar, para que me sane más rápido, para que me tenga en cuenta. Nosotros no somos así. Los que llevamos y los que creemos en la gracia de la cruz de Cristo, no somos así. Y fue y se bañó y quedó sano. Con una simple instrucción, el Espíritu del Señor, ese Dios trino, lo sanó. Y tenemos testimonios de personas que no necesitaran algo impactante para sanar su cuerpo, su alma, sus relaciones y su espíritu. Así que hoy nos llevamos
Hoy nos llevamos ¿qué es sembrar en el Espíritu? Hoy nos llevamos eso. ¿Qué es sembrar en el Espíritu? Oiga, y voy al versículo 7. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. No espere impresionar, porque lo que usted cosecha, eso es lo que siembra. Lo que siembra es lo que cosecha. No impresione a nadie, de Dios nadie se burla. Al otro sí le podemos engañar, pero a Dios no. A nadie. Vivir en el Espíritu es vivir una vida tranquila, sencilla, amable, fiel, con dominio propio, con fe, con gozo, con amor, aún en la incertidumbre, aún en el dolor, aún en la escasez, aún en la convivencia difícil. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, maravilloso, porque tú eres grande, Señor, porque tú nos sanas, Padre. Tú nos sanas cada uno de nuestros órganos. Tú nos sanas, Señor, esa parte convivencial, Señor. Tú nos sanas el alma, Señor. Tú nos enseñas a sembrar en el Espíritu, Padre. Gracias. Gracias porque en este mundo caótico, en este mundo difícil, en este mundo de inseguridad, papá, te tenemos a ti. Tenemos al mejor amigo, a la mejor compañía, Señor, para adorar, para alabar, para bendecir, Señor, para sentirnos amados completamente como tus hijos queridos, Señor. Gracias. Gracias porque es un privilegio ser tu hijo, Señor. Gracias por la familia de la fe. Gracias cuando hay familias que son hermanos entre sí, Señor. Gracias porque ahí se mueve, Señor, el Espíritu, porque ahí vive el Espíritu, porque ahí, Señor, podemos transformar vidas, Señor, de acuerdo al testimonio de Cristo y a lo que nosotros hacemos, Padre mío. Oh Dios, gracias por esta mañana. Gracias por todos los que vinieron buscando ese trigo fértil, Señor. Esa palabra que llena, esa palabra que entusiasma. Hoy es día de esperanza, hoy es día de fe y sobre todo de amor. Hoy es día, Señor, de tratar al otro como te gustaría que te trataran, aun si caes. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.